Entonces, ¿qué cosa es el análisis dimensional? Bueno, ahí tenemos un concepto, simplemente nosotros lo leemos nada más, leemos, dice el análisis dimensional es una herramienta muy importante que nos permite hacer mediciones o comparaciones. O sea que es muy importante el análisis dimensional. Nos dan una observación, mira, en la observación nos dicen que el símbolo empleado para representar una ecuación dimensional son corchetes, son los corchetes. Mira, aquí está, entre paréntesis, hay unos corchetes. Aquí están. ¿Ya? O sea que corchete abre, corchete cierra. Y con eso yo puedo decir que a tal palabra o a tal letra yo le estoy aplicando la ecuación dimensional. Y mira, acá tienes unos ejemplos, mira, ¿ves? Velocidad está encerrado entre corchetes. ¿Cómo lo vas a leer tú? Tú lo vas a leer, se lee ecuación dimensional de la velocidad. Si tú tienes el tiempo encerrado entre corchetes y te piden hallar la ecuación dimensional, entonces lo encierras en corchete y dice, se lee ecuación dimensional del tiempo. No vayas a pensar que el corchete le vas a aplicar de repente alguna palabra en otro curso y vas a pensar que es ecuación dimensional. No, en física, justamente en este tema, el corchete significa ecuación dimensional. ¿Ya? Para empezar a aplicar ecuaciones dimensionales, nosotros tenemos que conocer las magnitudes físicas fundamentales. Bien, ¿cuál es la primera cantidad o magnitud física? ¿Cuál es la primera? Mira, no es necesario que me des las magnitudes en orden, lo puedes hacer en desorden, no hay problema, tú ve cómo lo escribes. Lo importante es que los 7 estén aquí, eso es lo que importa, que las 7 cantidades estén aquí. Tenemos la masa. A ver, ¿cuál era la unidad de la masa? La unidad era, muy bien, el kilogramo, ¿no? La masa lo medíamos en kilogramos. ¿Y cuál era el símbolo? ¿El símbolo de quién? El símbolo del kilogramo. ¿Cuál era? Kg. Chicos, ¿y cuál es la ecuación dimensional de la masa? O sea, mira, si yo voy a hallar la ecuación dimensional, lo debo encerrar en corchetes esa palabra masa. ¿Qué dice aquí? Ecuación, el corchete, no nos olvidemos, a ver, de nuevo, recordemos. El corchete se lee ecuación dimensional y dentro de la ecuación dimensional tengo masa. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la masa? A ver, ¿cuál es la ecuación dimensional de la masa? La letra M. ¿Está bien? Mira, la masa, su ecuación dimensional es M. Todo lo que se mida en kilogramos, todo lo que midas en kilogramos, su ecuación dimensional siempre va a ser M. Por ejemplo, ecuación dimensional de 20 kilogramos, M. ¿Por qué? Porque tiene unidad kilogramo. Tiempo es segundo, muy bien. ¿Cuál es el símbolo del segundo? S, ¿no? Muy bien, S. Bien, profesor, ¿y cuál es la ecuación dimensional del tiempo? A ver, muchachos, ¿cuál es la ecuación dimensional del tiempo? La inicial también, ¿no? Puede ser, ¿no? T, muy bien. A ver, sigamos. Tenemos también, como me dicen ahí, la longitud. Tenemos la longitud. ¿Cuál es la unidad de medida de la longitud? El metro. Y el símbolo viene a ser M, ¿no? Muy bien. Yo coloco aquí metro, mi símbolo M. Bien, ya no voy a colocar ecuación dimensional de longitud, sino de frente voy a colocar su respuesta. La ecuación dimensional es L mayúscula. Ya no voy a poner, ya, solamente al inicio nomás le puse. Muy bien, aquí también me dice, o me han dicho que otra fundamental o básica, ahí dice básica, pero también es fundamental, sino que con otras palabras están expresando estas fundamentales. Temperatura, me dicen, temperatura. Bien, ¿cuál es la unidad de medida? El Kelvin, muy bien. El símbolo, letra K, chicos, ¿y cuál es la ecuación dimensional? No vayas a pensar que es letra T, porque la temperatura empieza con T, no. En algunos va a cumplir que la ecuación dimensional es la inicial del nombre, en algunos, pero en algunos no, como por ejemplo la temperatura. La temperatura, su ecuación dimensional es
teta, el símbolo teta. No es la inicial, no es letra T, es teta. Bien, también veo ahí que dice intensidad de corriente. A ver, intensidad de corriente. ¿Cuál es la intensidad de corriente? ¿Cuál es la unidad de medida? El amper, ¿no? Ahí dice amper. La intensidad de corriente lo medimos en amper. Profesor, ¿cuál es el símbolo del amper? A mayúscula, del amper. ¿Y cuál es la ecuación dimensional de la intensidad de corriente? Letra I. Intensidad, ¿con qué letra empieza? Con I. Y su ecuación dimensional, I, mira, ¿ves? Aquí cumple con que es la inicial, pero en temperatura no. Muy bien, me dicen cantidad de sustancia. A ver, cantidad de sustancia. ¿Cuál es la unidad de medida de la cantidad de sustancia? Mol, ¿no? Muy bien, mol, mol. La unidad es mol y el símbolo del mol sigue siendo mol. ¿Con qué letra empieza cantidad de sustancia? Con letra C. No vayas a poner que ecuación dimensional es C. No, aquí no cumple. Simplemente es N. En algunos va a cumplir y en otros no va a cumplir. ¿Está bien? Bien, por último es la intensidad luminosa. Muy bien, el último es intensidad luminosa. Muy bien. Estamos llenando como recordando, como participando también luminosa. ¿Cuál es la unidad de medida? Candela, ¿no? Nosotros lo medimos en candela. ¿Cuántas candelas tiene un aparato electrónico, un dispositivo, etcétera? Y su símbolo de candela, CD. Pero ¿cuál es la ecuación dimensional de la intensidad luminosa? No vayas a poner la inicial que sí, aquí no cumple, aquí va a ser J. Magnitudes físicas derivadas, nosotros vamos allá sus ecuaciones dimensionales. Tenemos el primero, a ver, veamos. Número 1, la ecuación dimensional del área. A ver, muchachos, díganme, primero, si me piden la ecuación dimensional del área, yo te puedo poner de frente cuál es, pero vamos a hallarlo poco a poco, vamos a hallarlo poco a poco. A ver, el área, ¿cuál es la unidad del área? A ver, dígame, ¿cuál es la unidad del área? ¿En qué medimos toda área? ¿Lo medimos en L? No, lo medimos en metros. Solamente en metros, el metro es M, metro al cuadrado. Chicos, toda área se mide en metros cuadrados. Toda área, toda superficie se mide en metros cuadrados. Muy bien. Entonces, ¿qué pongo aquí? Como la ecuación dimensional no se enfoca en la palabra, solo se enfoca en la unidad, entonces yo digo, el área se mide en metros cuadrados, ¿ves? Solo me enfoco en la unidad. ¿Para qué me voy a enfocar en la palabra? O en el nombre, qué sé yo. Entonces, la ecuación dimensional afecta al metro y el cuadradito sale afuera, mira, ¿ves? Mira, el área, la ecuación dimensional solo se enfoca en la unidad. Me enfoco en el metro cuadrado porque el área se mide en metro cuadrado. Ahora, la pregunta es, ¿este metro a quién pertenece? Cuando hablamos de metro, ¿de qué hablamos? Hablamos de longitud. ¿Está bien? Cuando hablamos de metros, hablamos de longitud, ¿no? Entonces tengo aquí, mira, tengo aquí, ecuación dimensional del área va a ser igual a la ecuación dimensional del metro. Y como el metro es longitud, todo lo que tenga que ver con metros, su ecuación dimensional es L. ¿Por qué? Porque el metro es longitud y la ecuación dimensional de la longitud es L. Profesor, ¿y el cuadradito? Le agrego nada más. Y ahí está. La ecuación dimensional del área es L elevado al cuadrado. Por favor, el volumen. Primero, ¿cuál es la unidad del volumen? El volumen, profesor, se mide en metros cúbicos, ¿no? Muy bien, como la ecuación dimensional solamente se enfoca en la unidad, entonces el volumen le pongo, ¿no? El volumen se mide en metros cúbicos. Ahí está, mira, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces aplico ecuación dimensional del metro. ¿Y qué hago con el exponente 3? El exponente 3 sale afuera. ¿Está bien? Al inicio estamos haciendo esto, después poco a poco vamos a hacerlo ya de frente. ¿Ya? Entonces tenemos ecuación dimensional del volumen. Ya no voy a escribir volumen, solamente le voy a poner V, ¿ya? Ecuación dimensional del volumen va a ser igual a ¿qué?
tengo metro, mira, ecuación dimensional del metro, como el metro es longitud, le pongo L. Habíamos dicho que la ecuación dimensional de longitud es L, y le agrego el número 3, ¿no? Y ahí está. ¿Está bien? Velocidad, ¿no? Muy bien. A ver, ecuación dimensional de la velocidad. Tengo, mira, ecuación dimensional de la velocidad. Me enfoco en la unidad. ¿Cuál es la unidad? Como dice ahí uno de sus compañeros, es metros por segundo. A ver, profesor, y en una división, ¿cómo aplica la ecuación dimensional? La ecuación dimensional afecta arriba y afecta abajo, nada más. No pasa nada, ahí quedó. Y afecta abajo. Tenemos aquí entonces, ecuación dimensional del metro, yo pongo aquí entonces, ecuación dimensional de la velocidad. Muy bien, claro, ¿no? A ver, aquí mucho cuidado, mira, el metro es longitud, le pones L, no hay problema. Pero el segundo es tiempo, todo lo que tenga que ver con segundos es tiempo, y la ecuación dimensional del tiempo es T. Pero digamos que entre las reglas de las ecuaciones dimensionales, debajo no deberían ir letras, no hay que colocar letras debajo. Esas letras hay que subirlas. Entonces, yo lo subo, no hay problema, nadie dice que no lo hagas, lo puedes subir. Pero hay que enfocarnos cuál es el exponente del denominador. Por ejemplo, la letra T tiene un exponente, profesor, pero yo no lo veo, ¿dónde está? Se sobreentiende que es 1, cuando no lo ves, es 1. ¿Y qué signo tienes? Tiene signo más. Se sobreentiende que tiene signo más. Entonces, el tiempo, como tiene signo positivo, porque está debajo, no se ve el 1, se sobreentiende que tiene 1 y se sobreentiende que tiene signo positivo, y cuando tú lo subes, solamente cambia el signo, nada más, porque el número sube tal y cual está, pero el signo es el único que cambia. Dice el 4 me dice la aceleración. A ver, díganme, ¿cuál es la unidad de la aceleración? Profesor, no me fijo en la palabra. No, no te enfoques en la palabra, enfócate en la unidad. Muy bien, solamente nos enfocamos en la unidad. La unidad de la aceleración es el metro. Ya lo estoy poniendo de frente, en la ecuación afecta arriba, y debajo tenemos el segundo al cuadrado. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la unidad? A ver, le voy a poner aquí. Profesor, ¿cuál es la unidad de la aceleración? Es metros por segundo al cuadrado. Esta es la unidad. Sino que lo que yo estoy haciendo ya es hacerlo de frente. Mira, ecuación dimensional arriba del metro y ecuación dimensional de abajo, el que está debajo, que es segundo al cuadrado. Pero ese cuadrado ya lo estoy colocando afuera de la ecuación dimensional. ¿Está bien? Bien, aplicamos entonces ecuación dimensional de la letra A, donde A para mí significa aceleración. Ya no voy a escribir todo completo, pues, ¿no? Tengo metro, el metro es L. ¿Por qué? Porque el metro es longitud. El segundo, que es S, es tiempo, entonces pongo T. ¿Y qué exponente? Exponente 2. Profesor, ¿y ese 2 qué exponente tiene? ¿Tiene más? Claro, tiene más. ¿Por qué? Porque el más se sobreentiende, ¿no? Ahí se sobreentiende que hay un signo más. Muy bien, entonces terminamos de resolver esto que me dice, la ecuación dimensional de la aceleración es igual a la longitud y el tiempo elevado a la 2 lo subo. No hay problema, lo subimos nomás, pero al subirlo no te debes olvidar que el signo cambia, o sea, además cambia a menos. La fuerza se mide en newtons, así es, la fuerza se mide en newtons. Claro, la unidad, o perdón, el símbolo del Newton es la N, ¿no? Muy bien. Chicos, la fuerza se mide en newtons, ¿ya? Pero la fuerza, si yo coloco Newton aquí, como les dije, ¿no? La ecuación dimensional se enfoca ¿en qué? En la unidad. Pero si yo coloco Newton aquí, ¿cómo ese Newton lo descompongo en cantidades fundamentales? Las fundamentales son tiempo, longitud, ¿qué más? Es masa, etcétera. Son muchas cosas. Pero ese Newton, ¿cómo lo descompongo? Difícil, ¿no? Difícil, muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar mi fórmula, pues, ¿no? Una fórmula, profesor, cualquier fórmula.
Y la más conocida, para que tú puedas hallar la ecuación dimensional de la fuerza, vas a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Me dice que la fuerza es igual a la masa, ¿por cuánto? Por la aceleración. Profesor, ¿y qué ley es esta? Aceleración. Esta es la segunda ley de Newton. Fuerza es masa por aceleración. ¿Y qué ley es esta? Esta es conocida como la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton. A ver, sigamos. Entonces tengo fuerza, fuerza. En vez de escribir fuerza, bueno, como yo soy un poquito flojito, no quiero escribir fuerza, le pongo F, ¿no? Ahí está, fuerza. Profesor, ¿y qué hago con la ecuación dimensional de la masa? Ah, lo distribuimos, pues, ¿no? Ecuación dimensional de la masa. No le puedo poner M, porque si le pongo M, se puede confundir con el metro. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? En cambio, la aceleración, yo le había puesto A minúscula, entonces no hay problema. Ahí sí le puedo reemplazar por la letra A. Bien. A ver, sigamos. La ecuación dimensional de la fuerza es igual ¿a qué? A la ecuación dimensional de la masa. Y la masa, su ecuación dimensional es M mayúscula. Y de la aceleración, profesor, ¿cuál es? Aquí lo tienes, pues no, mira aquí. Ah, copio y pego nomás entonces. Claro, copiamos y pegamos nomás. Bien, tenemos ahora el trabajo. A ver, chicos, el trabajo, ¿cuál es la unidad del trabajo? Pero el Joule, ¿cómo lo descompones? Si el trabajo se mide en joules y solo me enfoco en la unidad y el joules, ¿cómo lo descompongo en metros, en tiempo, etcétera? Un poquito difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar y el trabajo lo voy a descomponer en una fórmula. ¿Y cómo hallo la fórmula para el trabajo? Fuerza, o sea, yo aplico fuerza. ¿Fuerza por qué? Por distancia, ¿no? Fuerza por distancia, ¿qué me da? El trabajo. ¿Está bien? Fuerza por distancia me da el trabajo. Ahí está. Nosotros aplicamos nada más la ecuación dimensional de la fuerza y se distribuye a la ecuación dimensional de la distancia y los multiplico. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la fuerza? Lo tienes arriba. Entonces copias y lo pegas, nada más. Y profesor, ¿cuál es la ecuación dimensional de la distancia? Una distancia en que lo mides. Tú solo enfócate, no te enfoques en el nombre, enfócate en la unidad. Si te hablan de distancia, ¿la distancia en qué se mide? En metros. Y si lo mides en metros, ¿es longitud o no es longitud? Claro, es longitud, ¿no? Entonces aquí aplico M, y mira aquí, una L. A ver, creo que aquí con otro color. Aquí hay una L, y aquí hay otra L. Pero no tienen exponentes, sí tienen, sino que se sobreentiende que acá hay 1 y 1. ¿Ya? Entonces pongo la misma L, ¿y qué hago con los exponentes? Los sumo, 1 más 1, 2. ¿Y qué pongo? T a la menos 2. ¿Ya? Y esa es la ecuación dimensional del trabajo. La energía también se mide en joules. Y si la energía se mide en joules, entonces, ¿cuál es la ecuación dimensional de la energía? Viene a ser la misma que el trabajo. ¿Por qué? Porque tienen la misma unidad. ¿Está bien? Como tienen la misma unidad, entonces van a tener la misma ecuación dimensional. Ponemos aquí número 7. Ecuación dimensional de la energía. Ahí está. Es igual a la ecuación dimensional del trabajo. ¿Por qué son iguales en ecuación dimensional? ¿Por qué? Porque tienen la misma unidad. ¿Da? Entonces pongo aquí, ecuación dimensional de la energía, como tiene la misma unidad que el trabajo, entonces va a tener la misma ecuación dimensional. M, L cuadrado y T a la menos 2. Muchachos, una cosa es que tengan la misma unidad, pero otra cosa es que tengan el mismo concepto. No tienen el mismo concepto. ¿Verdad? Van a tener misma unidad, pero no van a tener el mismo concepto.
Es como dos personas tienen el mismo nombre, o 20 personas tienen el mismo nombre, pero esas 20 personas no son iguales. En el Perú, ¿cuántas personas tendrán el nombre de Luis? Tener bastante, miles, pero no todos son iguales. Entonces, aquí también tienen la misma unidad, pero el trabajo es una cosa y la energía es otra cosa. La energía es un escalar, mientras que el trabajo es un vector. Potencia se mide en ¿qué? Se mide en watts. Pero si yo le pongo watts, entonces, ¿cómo puedo hallar su ecuación dimensional? Pongo aquí entonces, watts. Si yo le pongo watts, no lo puedo descomponer, o no podría descomponerlo, ¿no? Sería un poquito difícil. ¿Cómo descompongo el watt? A menos que ya conozca su naturaleza, ¿no? Conozca la naturaleza del watt. Pero si no, un poco complicado, ¿no? Entonces mejor lo reemplazo por medio de una fórmula. ¿Cuál es la fórmula para hallar la potencia? La fórmula es trabajo sobre, ¿trabajo sobre qué? Trabajo sobre tiempo. Ahí está. Trabajo sobre tiempo, ¿da? ¿Y es lógico o no? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Sí, cuando algo tiene más potencia que otro, es más potente que otro, entonces ese algo hace más trabajo, ¿no? Si una persona es más potente o tiene más potencia que otra persona, es porque esa persona que tiene más potencia hace más trabajo en menos tiempo. Muy bien, ahí me dicen ya, pues no, aquí agarro ecuación dimensional de la letra P, porque P para mí significa potencia, entonces pongo, ¿cuál es la ecuación dimensional del trabajo? Reemplazo nada más, ¿no? ml cuadrado por T a la menos 2. ¿Sobre cuánto? Sobre el tiempo. ¿Y el tiempo qué es? T, ¿no? La ecuación dimensional es T, ¿no? Muy bien, pero la T ya lo podía haber subido arriba, lo subimos arriba ya de frente, ¿no? Como la T va debajo, lo puedo subir arriba con el signo cambiado, menos 1, ¿no? T cuadrado, ¿y qué hago con los exponentes, profesor? Con los exponentes de la T se suma, signos iguales, dependiendo, ¿no? Sumas o restas, dependiendo de los signos que tengan los exponentes. Tienen signos menos, signos iguales, se suman. La suma es 3. ¿Quién es mayor? El 2. 1 o 2, ¿quién es mayor? El 2. ¿Qué signo tiene el 2? Menos, pues. Entonces es menos 3. Bien, vamos con la presión. A ver, ¿cuál es la unidad de la presión? A ver, díganme cuál es la unidad de la presión. La presión se mide en pascales, muy bien, ¿no? Pero muchachos, si yo pongo aquí ecuación dimensional de la presión, ¿qué número es? 2, 4, 6, 9, ¿no? Si yo pongo aquí ecuación dimensional de la presión, vamos a suponer, y le pongo pascales, dime, ¿el pascal cómo lo descompongo? Difícil, ¿no? Mejor agarro y hago una ecuación. ¿Una ecuación de qué? Una ecuación de la presión, pues, ¿no? Profesor, ¿y cuál es la ecuación de la presión? Fuerza, ¿sobre qué? Sobre área, ¿no? Fuerza sobre área es igual a presión. Cuando tú quieres generar presión sobre algo, yo te digo, quiero que generes presión sobre la puerta de tu casa. ¿Qué haces? ¿Aplicas fuerza o no aplicas fuerza? Sí. ¿Y con qué aplicas? Con tu mano. ¿Y la palma de tu mano no es un área? Claro, es un área, ¿no? Claro, no tiene forma cuadrada, no tiene forma triangular, pero tiene una forma de repente de muchas curvas, pero al fin y al cabo es área. Puedes calcular esa área. Entonces, para aplicas fuerza sobre un área determinada, se genera lo que es presión. ¿Ya? ¿Cuál es la ecuación dimensional de la fuerza? Lo tenemos aquí, ¿no? Ahí tenemos el Newton MLT a la menos 2. M, L, T a la menos 2. Y el área, aquí también lo tengo, es L al cuadrado, pero ese L al cuadrado va a ir debajo. Y si yo lo subo arriba, porque al final tengo que subirlo, el L cuadrado lo subo, va a subir con L a la menos 2. Entonces tengo ecuación dimensional de la presión será igual, ¿a qué será igual? A M, y sumo, ¿no? Lo que tienen los mismos exponentes, mira aquí, L, misma base. ¿Y cuál es el exponente de esta L? 1, pues, ¿no? ¿Lo sumo o no lo sumo? Sumo, ¿no? 1
Menos 2 es 1. ¿Por qué es 1, profesor? Porque signos distintos se restan. Pero ¿quién es mayor? 1 o 2. El 2. ¿Y qué signo tiene? El menos. ¿Por cuánto? Por t a la menos 2. Y listo, se acabó. D mayúscula nomás. La ecuación dimensional de la densidad es igual. ¿Cuál es la unidad de la densidad o cuál es la fórmula para hallar la densidad? La densidad es masa, no le pongo M porque va a parecer metro, masa sobre volumen, ¿da? Masa sobre volumen. Listo. Tenemos entonces, ecuación dimensional de la densidad es igual. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la masa? Recuerda que se distribuye arriba y abajo. De la masa es M. Y del volumen que va a ir debajo es L al cubo. Pero ese L al cubo lo podemos subir arriba ya de frente, ¿no? M a la menos 3. Que es la ecuación dimensional de todo número, razón trigonométrica o logaritmo es la unidad. Por ejemplo, aquí mira, 5, 1, seno de 31, pi 1 y logaritmo de 8, 1. ¿Qué es lo que vas a buscar aquí? Por ejemplo, lo que vas a buscar aquí es esto, mira. La ecuación dimensional de 2 metros, mira, un ejemplo, ¿eh? La ecuación dimensional de 2 metros, ¿cuál viene a ser? Cuando te piden la ecuación dimensional, tú solo enfócate en la unidad. Olvídate del número, el 2 no me importa aquí, el 2 no es importante para mí. Yo me fijo en la unidad. ¿Qué unidad tiene? El metro. ¿Y el metro qué es? Longitud. Entonces la ecuación dimensional es L. Si yo te digo la ecuación dimensional de 2 kilogramos, olvídate del número, tiene kilogramos. Si tiene kilogramos, es masa. La ecuación dimensional, de repente, de 2 y 2 segundos, mira, tiene la unidad, que es el segundo, no te importa el número, si tiene segundo es tiempo y punto. Mira, si te piden la unidad de un número que me dijeron una vez, profesor, el 322, yo no sé qué será el 322, pero me dijeron que era famoso. Pero este es un número, al fin y al cabo, el 322. ¿Y cuál es la unidad del 322? ¿Tú ves unidad aquí? ¿Tú ves que tiene kilogramos? ¿Tú ves que tienes metros? ¿Tú ves que tiene metros por segundo? No tiene unidad. Como no tiene unidad, la ecuación dimensional es 1. A esto también se le conoce con el nombre de adimensional. ¿Qué es adimensional? Tú también lo vas a conocer con el nombre de adimensional. ¿Por qué lo conocemos con el nombre de adimensional, profesor? ¿O qué significa adimensional? Significa sin unidad. Supongamos que te piden la ecuación dimensional de pi. A ver, profesor, ¿y qué cosa es pi? Un número. ¿El pi tiene unidad? No tiene unidad. ¿Cuál es su dimensión? 1. Porque el pi no tiene unidad. Tiene infinitos números, sí. Pero pi tiene prácticamente, en estos momentos, tiene infinitos números. Claro, es un decimal, pero tiene infinitos números. De repente, en algún momento, alguno de ustedes se convierte en científico, un gran investigador, y de repente averigua cuál es el último número del símbolo pi. En ese momento, pi va a dejar de tener infinitos números, y vamos a pasar a decir que el pi tiene números que sí son finitos. Pero por ahora no se conoce cuál es el último, entonces le llamamos o le decimos que tiene infinitos números. El pi, 3.14, etc. Pero no tiene unidad. En lo que yo me enfoco es en la unidad, no me enfoco si tiene infinitos números o no. Supongamos que yo te pido hallar el seno de x. A ver, el seno de x, profesor, ¿qué te va a dar? ¿Tú crees que el seno de x te va a dar 2 segundos? ¿Tú crees que el seno de x te puede dar 20 metros por segundo? No. El seno de un número, de un ángulo, perdón, el seno de un ángulo siempre te va a salir un número sin unidad. Por ejemplo, te puede salir 2 sin nada. No, aquí estoy mal. Te puede salir, mejor no le pongo, te puede salir un número o te va a salir un número sin unidad. El seno siempre te va a dar un número sin unidad. Entonces la ecuación dimensional es 1. Pero ¿qué sucede si te piden la ecuación dimensional de la tangente de un ángulo θ, por ejemplo? Profesor, ¿cuánto es aquí? 1 también, porque la tangente de un ángulo nunca te va a salir con unidad. Al igual que sucede con el logaritmo, no necesariamente te pueden poner logaritmo de 1, logaritmo de 2, de 20, de 100, qué sé yo, te pueden poner logaritmo de m multiplicado por q, multiplicado por h. ¿Cuánto es? No importa qué es lo que tenga dentro del logaritmo, no importa lo que tenga dentro del logaritmo, al final el logaritmo de todo esto me va a salir un número, y un número sin unidad. Y si sale sin unidad, la ecuación dimensional es 1.
Vamos con el ejercicio número 1. A ver, chicos, dice, en la siguiente fórmula física me piden encontrar las dimensiones de P. Si te piden las dimensiones, te piden la ecuación dimensional. Profesor, pero ahí no dice la ecuación dimensional. Bueno, se sobreentiende que te está pidiendo la ecuación dimensional. A veces te piden hallar la ecuación dimensional y a veces te piden hallar las dimensiones. ¿Está bien? Entonces, aquí no me piden hallar la ecuación dimensional, pero me han dicho con otra palabra que debo hallar la ecuación dimensional. ¿Pero de quién? De P. Entonces, aplico la ecuación dimensional de P, mira, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque quieren que haya la ecuación dimensional de P. Entonces, aplico ecuación dimensional al primer miembro y aplico ecuación dimensional al segundo miembro. Si yo aplico ecuación dimensional al segundo miembro, la ecuación dimensional se distribuye arriba y abajo. Y una vez que la ecuación dimensional se distribuye arriba, se distribuye a cada uno de ellos. O sea, se distribuye a C al cuadrado. Se distribuye ¿a quién? A la tangente también, ¿no? Muy bien. ¿Tangente de quién? De W por T. Mira, o sea que ya lo estoy haciendo, yo ya lo estoy distribuyendo de frente. ¿Ya? Debajo también se distribuye a la letra A y también se distribuye a la letra B. ¿Por cuánto? Por el logaritmo de pi. Ahora, una vez que ya has aplicado ecuación dimensional a ambos, tenemos aquí ecuación dimensional de la letra P, que es lo que me piden, y le aplico la ecuación dimensional a la letra C. Pero lee aquí, lee aquí. ¿Qué cosa es C? Velocidad. Era L por T a la menos 1. Incluso lo tienes ahí en la hoja que te acabo de subir a la plataforma. L por T a la menos 1. Pero no me voy a olvidar de algo. No me debo olvidar que esto está elevado al cuadrado. Así como me olvidé en otro salón. Me olvidé elevarlo al cuadrado. La velocidad de C es velocidad, L por T a la menos 1, lo elevo al cuadrado. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿cuál es la ecuación dimensional de la tangente de W por T? La ecuación dimensional de la tangente de W por T. Yo te dije que la ecuación dimensional de todo lo que tenga que ver, la ecuación de todo lo que tenga que ver con tangente, con seno, con coseno, siempre va a ser 1. Prácticamente esto no va. ¿Por qué? Se simplifica, porque vale 1. Entonces aquí, si quiere, le pongo 1 o si quiero no le pongo nada. No te preocupes, tú sigues resolviendo. Bien, la letra A es aceleración. A ver, muchachos, ¿y cuál es la ecuación dimensional de la aceleración? Era L por T a la menos 2. A ver, tenemos ahí entonces, A es aceleración, es L por T a la menos 2. Tú buscas tu tabla y vas a fijarte que te sale L por T a la menos 2. ¿Y qué cosa es B? B es densidad. Profesor, la densidad, no me acuerdo cuál era la ecuación dimensional, pero sí me acuerdo que la densidad es masa. A, masa M sobre volumen, y el volumen es L al cubo, y L al cubo cuando tú lo subes, sube con L a la menos 3. ¿Y cuál es la ecuación dimensional de la longitud? Ahí en la tabla donde te estoy dando también vas a verificar si es M por L a la menos 3. ¿Cuánto es aquí? Aquí también es 1. Si tú quieres, escribes también el 1, pero después, si quieres, lo simplificas. No hay necesidad de escribirlo. ¿Está bien? No vayas a pensar que sale 0, no, sale 1. ¿Está bien? Esto se simplifica. Tangente con logaritmo no tienen unidad de frente. ¿Está bien? Sigamos. Profesor, la ecuación dimensional de la letra P es igual a ¿cuánto? Aquí tengo, mira, elevando al cuadrado. A mí mi profesor me enseñó que el cuadrado, el exponente afecta a lo que está adentro. ¿Cuál es el exponente de la L? 1. 2 por 1, 2. Entonces aquí tengo L cuadrado. ¿Cuál es el exponente de la T? Menos 1. Menos 1 por 2, menos 2. El 1 ya bueno, se sobreentiende que ahí hay 1, no hay necesidad de escribirlo. Tengo L aquí, pero mira la L, ¿eh? L y L a la menos 3. ¿Te das cuenta? Mira, ¿te das cuenta? ¿Son el mismo o no son el mismo? Sí, profesor, ¿y qué exponente de acá? 1, pues L a la 1 y L a la menos 3 se suman, ¿no? O sea, misma L, pero los exponentes los sumo. Pero depende, ¿no? Si tienen el mismo signo sumo y si tienen signos distintos yo los resto. Entonces, aquí hay una resta, mira, 1 menos 3, 2. Pero ¿quién es mayor? 1 o 3. 3 es mayor. ¿Y qué signo tiene? Menos. Entonces aquí es menos 2.
Listo. ¿Qué más sigue? Sigue el t a la menos 2. ¿Y qué más sigue? La m, pues, profesor, sigue la m. Profesor, y el 1, ya no lo escribas, no te preocupes, ya eso, digamos, como dicen algunos, ya fue, déjalo ahí. Muy bien, profesor. ¿Qué más sigue? P. Ahora, aquí si te das cuenta, son iguales, mira, son iguales, mira. T a la menos 2 con t a la menos 2 se van a su casa. ¿Cuánto sale? 1. Entonces tengo L cuadrado y bueno, la L a la menos 2 que está debajo, lo subo, ¿no? Esa L a la menos 2 lo subo. Pero, profesor, ¿cambia de signo o no cambia de signo? Claro, cuando tú subes algo que está debajo, sube pero con signo cambiado. La M también lo subes, pero como la M tiene signo, exponente 1, se sobreentiende, aquí hay menos 1. Chicos, para la otra semana, ya no te voy a estar explicando así, por favor, practica, ¿ya? Porque a cada rato yo ya no voy a estar explicando que hay 1, se sobreentiende que hay 1 más 1. Yo sé que hay algunos alumnos que dicen, profesor, eso ya se sabe, por eso ya para la próxima yo ya lo voy a hacer de frente. Aquí los exponentes se suman, 4 y m a la menos 1. Y esta sería la dimensión de ¿quién? De la letra P.